yo repito lo que dije el domingo pasado, sería injusto que Dios nos pidiera a nosotros, y más cuando hemos caído, amar a nuestros enemigos, cuando realmente eso, según el criterio de algunos, es imposible. Humanamente sí es imposible, pero como está de por medio el sacrificio de Cristo, está de por medio el derramamiento del Espíritu Santo y de los dones, y tenemos el mandamiento, entonces nosotros no tenemos excusa. Solo que nuestro corazón inclinado al mal nos engaña y nos hace creer que no es posible. Sí, lo que pasa también es que el enemigo es creación de Dios, y aparte de eso es tan frágil y débil como lo soy yo. Entonces estamos en igualdad de condiciones delante de Dios. Entonces no hay tanta dificultad para amarlo. Para amarlo es de pronto los prejuicios que tenemos. Pero el enemigo es tan frágil y débil como soy yo. Y delante de Dios es la creación de Dios. Ahora, el enemigo sigue trabajando para que usted crea que no se puede. Así como también se puede uno, si se cauteriza la conciencia, creerse a sí mismo de que no se puede vivir la vida sin pecar. Algo así. De todas maneras, hermanos, el Señor fue a la cruz por amor. Y ahí quiero centrar algo del mensaje de hoy. Cuando usted comparte con una persona, cualquiera que sea, no importa en qué condiciones esté, porque a veces encontramos personas, ya sean solteras, ancianos, familias, matrimonios, con unas circunstancias especiales que me rodean, y especiales no tan buenas, me refiero. Hay matrimonios que funcionan en el mundo incluso hasta mejor que el de los cristianos. Yo conozco muchos. Yo conozco muchos matrimonios en el mundo que funcionan mejor que los matrimonios cristianos. Pero si no fuese así, hay muchas personas, y por el hecho de no tener a Dios, que viven la vida de una manera terrible, unas tragedias, problemas económicos, problemas de salud, problemas de relaciones, a propósito, problemas de relaciones, siendo enemigos entre la misma familia, personas sin trabajo, personas con unas dificultades tremendas, sin paz interior. Eso es un mal grande, cuando la persona no puede ni dormir porque no tiene paz. ¿Y qué más le agregaríamos así? Personas con qué otro tipo de problemas, hasta cierto grado de locura, como dice Jorge Mitian. Esta sociedad en estos últimos tiempos es una sociedad neurótica, así lo definen muchos autores. Y neurótica es al borde de la locura, porque no puede con la situación. Entonces usted se encuentra con esa persona, puede ser un compañero de trabajo, pasa mucho, ¿no? Con unas situaciones, hermano, que uno dice, están al borde del suicidio, ¿sí? Están al borde del suicidio. Entonces usted, como cristiano, tiene una obligación, un deber, tomar lectura y darle la palabra, presentarle a Cristo. Eso es la gran comisión. Esa es la gran comisión. Y por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, la de Marcos, mas el que no creyere será condenado. Entonces, hay diferentes formas para también presentar a Cristo, pero normalmente aprovechamos esas circunstancias difíciles de las personas para poderle presentar a esta persona que salva. A mí me llama mucho
mucho la atención la forma como a veces Pablo o Juan o la iglesia primitiva aprovechaba estas cosas y resumían todo el mensaje de salvación, todo el mensaje del evangelio en porciones muy pequeñas, son como píldoras de vida, ¿cierto? Y vamos a considerar por lo menos una hoy. El apóstol Juan resumió el evangelio de esta manera. Vamos a tratar de buscarlo en la Biblia. Primera de Juan capítulo 5, que es uno de los versículos que más me gusta mucho, a menos a mí. Dice Juan, primera de Juan 5, del 9 al 12. Podríamos leer un poquito más de ese versículo, pero de ese capítulo, pero voy a extraer lo más grueso del asunto. También viene hablando del amor, ¿no? Juan, ahí en el versículo 4:7 dice: Dios es amor, habla de que nos amemos los unos a los otros, porque compartir el evangelio, sabían ustedes, es una forma de amar. ¿No creen? Al enemigo o al que es enemigo de Dios. Y dice el versículo 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio dentro de sí, en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahora, ese testimonio es dado por el Espíritu Santo, acá adentro. Y él dice, y este es el testimonio. Léalo. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Yo pregunto, ¿para dónde vamos a coger? Para creer. Si aquí está claro. Fíjense que este versículo hace todo un resumen en qué consiste la vida eterna. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Ven? Y ahora viene uno que es la máxima para mí. Otra vez el 11. Y ese es el testimonio. Léalo, por favor. Y el Espíritu Santo nos revela y esta vida está en su Hijo. No, déjalo ahí por el momento, tranquilo. Oye, anima a ver para seguir. Que Dios y fíjense que habla en pasado. Nos ha dado. Y habla en plural también. En plural y en pasado. Nos ha dado. Juan está dando por hecho que si usted cree en lo que Dios dice acerca de su Hijo, ahí está la vida eterna. ¿Ven? Y a veces pues nosotros nos complicamos a la hora de interactuar con las personas y de confrontarlas con su condición, con su pecado, y que reciban la salvación. A veces nos complicamos con eso. Terminamos hablando hasta de Mahoma. Y resulta que aquí tenemos una forma sencilla, una píldora de vida que nos permite a nosotros decirle a la persona: mira, tú crees esto, tú piensas esto, tú vives de esta manera, pero mire lo que dice Dios, el testimonio que da Dios, que Dios nos ha dado vida eterna y sabemos dónde encontrarla o con quién encontrarla. En este caso sería con quién, porque Él es una persona. Esa es la primera píldora. La segunda es la que sigue.
para donde iba Betty. Mire, es la misma verdad de una manera incluso más clara. El que tiene al Hijo tiene la vida. Espere, está bueno. La primera parte, porque usa un verbo, tener. El que tiene al Hijo. Fíjense que es válido el que cree en el Hijo, ¿cierto? El que pone su confianza en el Hijo. Pero aquí este verbo me intima más con Dios, porque me habla de algo que Dios me dio. Por eso Juan dice que Dios nos ha dado. El que tiene, el que se apropia, el que ha hecho de Cristo su propiedad personal. Lo tengo, es mío, es mío. ¿Ve? Por la fe, yo me apropio. Por algo de alguien, fíjense que ya no es algo. Algo vendría siendo la salvación. Alguien sería Cristo. Me apropio de Él. Lo hago mío, mi propiedad. Guardando todas las proporciones que el Señor, que el Dios, para que no termine como se ha terminado, usándolos hasta para santiguar la casa. Pero yo tengo que hacer a Cristo mi propiedad. Dios me lo ha dado, el que tiene. Si yo saco algo de mi bolsillo y digo, esto es mío, bueno, porque lo compró, es suyo, listo, es de su propiedad. ¿Me entiende usted? Entonces, esa es la idea que Juan, esta es la gran comisión aquí. Es otra forma de compartir la misma verdad de una manera más sencilla que ayude a la persona a pensar que tiene que definirse en cuanto a que si tiene o no tiene a Cristo. Y que si lo tiene, tiene salvación. Y si no lo tiene, no es salvo. Porque la segunda parte, ahora sí la segunda parte, mire. ¿Cómo dice Betty? Ayúdame. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oiga, yo digo, ¿qué más claro es eso? Yo no encuentro, traté de encontrar algunas palabras que dijeran lo mismo, pero que fueran mejores que estas, y no las vas a encontrar en ninguna parte, ni en la Biblia. Es claro esto: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, y dice, miren que hace una aclaración: el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y bueno, si el Espíritu Santo está trayendo a la vida, a la persona, a mí, convicción, y que su corazón se abra para aceptar la verdad, porque eso ocurre, ¿no es cierto? El Espíritu Santo hace eso. Dice uno, uy, ahí hay unas posibilidades grandes de que la persona se define. Porque a veces se trata de eso, ¿no? De que la persona se defina. Cuando el Evangelio es dado, cuando Cristo es compartido, la persona tiene que tomar la decisión de que o lo acepta o lo rechaza. De otra manera, o se va al cielo o se va al infierno. O sigue en el infierno, en la forma de infierno en la que está. Y entonces aquí el Señor nos dice
tienes que defenderte. En otra parte dice, he aquí ahora el día de salvación. Siempre que la palabra es compartida, siempre que Cristo es compartido, y yo sigo con vida, son oportunidades que Dios me da, pero puede ser la última. Por eso siempre utiliza el hoy, porque hoy puede ser el día de salvación, mañana puede ser tarde. Como hoy vivimos en el tiempo de los aplazamientos, y sobre todo para este asunto de salvación, es lo que más se aplaza. Ir a un cine no se aplace, comprar esto no se aplaza, etcétera, etcétera. Hacemos planes que le ponemos fecha, que no pasan de ahí, pero para la salvación vivimos siempre aplazando. Mañana, otro día, dentro de un mes, dentro de un año, cuando me case, cuando no me case, cuando compre, cuando consiga trabajo, cuando sea viejito, es la que más usan. Eso cuando tenga 80 años venga y me falte por ahí poquitos días de morirme, venga y le hacemos la extremaunción. La extremaunción. Y viven jugando con eso y jueguen con eso y jueguen con eso y jueguen con eso. Eso, por supuesto, para los que no son salvos. Porque el Evangelio es para todos, pero es para traer vida y traer salvación a los que no son salvos. Entonces, esta verdad define, yo lo tengo aquí, mire, más rayado, y por ejemplo le coloqué aquí, a esto se resume el mensaje del Evangelio. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Le coloqué no solamente tenerlo, sino también conocerlo. También le coloqué ahí conocerlo. Y me acordé de otra. No solamente tenerlo, no solamente conocerlo, sino también amarlo. Y métale más versículos ahí a la Biblia. Y conocerlo y ¿qué? Obedecer. Imagínense. Obedecerlo. Otra vez, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Discuta todo lo que quiera, argumente todo lo que quiera, pero aquí dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y usted se parquea allí. Yo a los testigos de Jehová, cuando me ha tocado compartir con ellos, ya te dejo, cristiano, me llaman, lo que tenemos ellos, a la gran comisión de ellos, a veces mejor que la de los cristianos, son más obedientes, se sacrifican, lo hacen, dedican todo para predicar una mentira. Y nosotros que tenemos la verdad, nos quedamos callados. Yo los admiro y les digo, si ustedes fueran cristianos, serían los mejores misioneros del mundo, para echarles un poquito de solapa. Pero a muchos de ellos como conozco la doctrina de ellos, me he preocupado por conocerla. Yo les digo, mire, yo conozco la Biblia, pero permíteme decirle, y yo tomo la delantera, no lo dejo que ellos la tomen, estrategia. Si me vienes a decir que Jesucristo no es Dios, y si me vienes a decir que el Espíritu Santo no es una persona, no hablemos. Y comienzan con él, porque ellos tienen que soltar el cassette que tienen grabados. Y comienzan, no, pero la Biblia, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es una persona. Pero Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es una persona. Un día en el parque ahí de Gilmar salieron espantados. ¿Saben? Después yo decía,
yo no los insulté, no les dije nada. No, es que esto es una forma de guerra espiritual. El diablo tiene que salir corriendo. Porque estas dos cosas que yo les estoy proclamando son dos verdades fundamentales de la palabra. La palabra, ahí actúa el Espíritu Santo, actúa el poder, la palabra. ¿Y el enemigo qué tiene que hacer? Pues huir. Me acuerdo de la canción de Marco, huye, ¿no? Huye. Y sí, tiene sentido la canción también. Porque en el nombre de Jesús toda mentira, todo engaño, toda doctrina falsa, toda fuerza del enemigo, huye. Y con solo esas dos cositas. Y eso también uno entiende que es el Espíritu Santo el que lo guía a uno, porque yo en otras oportunidades he hablado con ellos y no he tocado el tema de esa manera. ¿Ven? Entonces, hay un poder inherente aquí que usted tiene que saber usarlo. El Señor nos lo dio. Hay poder. Bueno, ¿hay poder en la sangre de Jesús? Sí. ¿Hay poder en el nombre de Jesús? Sí. ¿Hay poder en la palabra? Pues también. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene la vida, al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. O sea, nunca vamos a salir de ahí, ¿no? Todo lo que nosotros queremos obtener, que necesitamos, está en el Hijo. También debemos entender que el poder de comunicar ese mensaje está también en el hecho de nosotros comprender bien qué es la vida. Porque sabemos muy bien, Jesús es la fuente de la vida, Él es nuestra vida. Pero tenemos que ser también conscientes de la forma en cómo las personas que nos escuchan entienden o definen la vida. Porque podemos estar hablando de términos distintos, podemos confundirnos, ellos y nosotros. Y creo que es una buena manera de discutirlo con los no creyentes, el sentar una base y poner evidente, hacer evidente estas diferencias, de lo que ellos definen que es vida y de lo que la Biblia define que es vida. Entonces salen unas preguntas que uno debería, antes de ponerse a discutir esto, debería sentarse con la Biblia y resolverlas. ¿De qué se trata la vida? ¿Cómo la vida que ofrece Jesús se ve en el día a día? Claro, lo que pasa es que, digamos, a veces son cuestiones ocasionales, que son citas divinas, llamémoslo así. Dios propicia cosas, pero cuando la puerta se abre es presentando al Señor Jesús para que la persona lo tenga, y de ahí en adelante se abren puertas, digamos, hablemos de discipulado, por ejemplo, en donde podríamos sentarnos de pronto a compartir y definir estos aspectos de lo que representa la vida. Es una buena reflexión en el sentido de que no todos interpretan la vida de la misma manera como nosotros lo entendemos a la luz de las Escrituras. Y es precisamente lo que nosotros tratamos de ayudarle a que él defina. Por ejemplo, la vida no solamente es lo que vivimos acá. Aquí está hablando de vida eterna. Aquí en ningún momento apareció la palabra eterna, pero sabemos que se refiere a vida eterna. Entonces eso serían ya oportunidades que habría que buscar. En el versículo 11 dice vida. A ver, sí, claro, ya de aquí en adelante, en el solo título del versículo 13, ya comienza diríamos, a definir en qué consiste esa clase de vida que Dios nos ofrece a través de tener a Cristo. Porque, perdón, dice en el 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado Vida eterna. y esta vida eterna está en su Hijo. Sí, ahí está. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. El 12 viene a ser una reiteración del 11, Exacto. ¿cierto?
Ahora, mire el 13. Pues yo no lo había clasificado todo, pero como son poquitos versículos y tenemos el tiempo, y a eso vinimos, ahí aparece un título que no está mal, el conocimiento de la vida eterna, en donde el mismo apóstol Juan, después de habernos revelado esta verdad fundamental del Evangelio, de que el tener al Hijo nos garantiza la vida eterna, él dice después, a manera ya de un consejero espiritual, un líder espiritual, en donde hay discipulado, en donde el conocimiento se amplía, él dice, estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan, discúlpenme el grito, pero es el énfasis, para que sepan. El enemigo todo lo trabaja encubiertamente, aquí no. Para que sepan, esto les escribo, esta carta, esta teología, este mensaje, yo se los doy hoy, esta revelación de la persona de Cristo, no como único y suficiente Salvador, no. Nosotros no predicamos esa verdad así, de esa manera. Porque se nos olvida lo del Señor. La palabra dice que si recibes a Cristo como Señor, entonces se convierte en Salvador. He conocido a muchos que reciben a Jesucristo como Salvador y no como Señor. Y viven la vida de cualquier manera. Estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Juan va por aquí, va por acá como buen teólogo, pero no se sabe, lo dice de una manera, de otra manera, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Miren hasta dónde nos lleva. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Jesús dijo, pidan lo que quieran. Si están en mi voluntad, por supuesto. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Lo leí mal, creo. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahí al ladito le coloqué fe. Le coloqué la fe. Y habla de lo del pecado ese de muerte, que no quiero caer por ahí, porque de pronto algunos me preguntan, ¿y cuál es el pecado que no es de muerte? Porque de pronto está interesado en practicarlo. No me interesa eso. No he querido estudiar eso porque no quiero yo mismo caer en la trampa del enemigo de hacer creerme a mí mismo que puedo hacer cosas porque termino jugando con Dios y termino jugando con el pecado. Hay pecado que no hay de muerte y se acabó. Lo único que yo le digo es no se meta con el pecado que tipifica la blasfemia del Espíritu Santo, al Espíritu Santo. No se meta por ahí. Ni de riesgo. No juegue con el Espíritu Santo, no lo use para echar chistes bobos por ahí con el Espíritu Santo, no, porque hay que demostrar ahí temor a Dios, ¿no? Bueno, pero el 18 sí me dice, todo aquel que, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, no practica estilo de vida, oficio, ¿se acuerdan que hablamos de eso? 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mire que es una forma también de definirle a esa persona que si no tiene,
a Cristo, si no lo tiene como su propiedad personal, mire a qué esfera el mundo pertenece y en manos de quién está. Porque entre otras cosas, las personas del mundo no son conscientes que están bajo las manos de Satanás. Y aquí la Biblia dice que nosotros somos de Dios y que ellos están bajo el maligno. Porque Juan define como el mundo: tinieblas, maldad. 20. Utiliza el mismo término del 19 de sabemos, dando por hecho de que sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Y qué? Ahí está el Espíritu Santo también obrando para conocer al que es verdadero. Es que esto es contra toda duda. Al verdadero. Hay cristianos que dudan de su salvación. Yo hablaba con alguien ayer o antier de este tema. En Estados Unidos, que ellos se guían más por las encuestas, hicieron una encuesta para la iglesia cristiana. La pregunta era: ¿usted está seguro de su salvación? Mire la pregunta. ¿Usted está seguro de su salvación? A mí me han dicho: pero uno no puede estar seguro. Y si no está seguro, entonces no es salvo. ¿Cierto? Y el 60% de los encuestados no estaban seguros de su salvación. Es un porcentaje muy alto. Porque en realidad la salvación, en un sentido, no depende de nosotros. Pero en otro sentido, parece una contradicción. Sí, porque yo tengo que ser responsable. Sí la tengo. No la puedo andar echándole las perlas a los cerdos. No puedo estar jugando. Entonces, hay una responsabilidad compartida entre Dios, que me la da, y yo, que debo. Y ahí viene la famosa pregunta de muchos teólogos, que y ronda esa mentira en el seno de la iglesia, para justificar muchas cosas, de que la salvación no se pierde. Y Hebreos parece que sí da a entender de que sí se puede perder la salvación. O como dice Marcelo: no, es que la salvación no se pierde, yo la voto. La salvación no se pierde, pero yo la voto, porque me da la gana, porque quiero vivir como quiera. Entonces yo la echo por la borda, como a Jonás. Jonás era el que salvaba el barco, igual que botado. O nunca la he leído, que no tengo. Perdón, otra vez. Nunca la he leído. Eso puede ser. Nadie va a perder lo que no tiene. Entonces, si no la he tenido, entonces no pierdo nada. El perdido sigo siendo yo. Entonces, ese jueguito de dudar, hermano, la obra de Cristo es tan clara, es tan absoluta, es tan definitoria, que yo a estas alturas no debo tener dudas, a pesar, oiga bien, a pesar de las dudas. No puedo dudar de mi salvación, porque inmediatamente yo dudo de la salvación, le abro una puerta al enemigo, y ahí puede venir la doctrina falsa, ¿no? La predicación mentirosa. ¿Me entiende?
2. Una pregunta. A ver. El Señor nos da a entender a través de todo lo que Él nos... Otra vez, el Señor. El Señor nos da a entender que el cristiano es inherente a la cruz. O sea, todos, seamos ricos, pobres, jóvenes, viejos, negros, blancos, todos tenemos una cruz desde que... ¿Tenemos una qué? Tenemos una cruz. Pero eso no es una fruta, es una afirmación. No, pero es que a eso voy. Todos tenemos una cruz y yo pienso que, o no sé si estoy errada, uno pierde la salvación si es incapaz de esforzarse y poder vencer esa cruz, poder levantarse de esa cruz. Es por lo que yo decía, la responsabilidad es compartida. Dios hace su parte, Dios ya hizo su parte. Exactamente. Y ahora corresponde la mía. Y llevar la cruz es parte de mi responsabilidad. Cristo ya llevó la de Él. Ahora llevemos la que Él nos puso. Cuando Él dice que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El yugo, la cruz, es el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. No es que yo vaya ahí a la 20 y me compro, es porque es la forma de interpretarlo de llevar la cruz. Entonces me compro un escapulario y un crucifijo y llevo la cruz aquí colgada en el pecho. No, esa cruz externa no salva a nadie. Es una cruz sobre mi yugo, sobre mi servicio, que eso representa el señorío de Cristo. Es decir, estar dispuesto a morir cada día, a llevar su yugo, a doblegar mi voluntad y someterla como dice el apóstol Pablo de muchas formas, a los pies de Cristo, como estaba María y Marta, a los pies de Cristo. Sí, porque por ejemplo, si yo en mi vida tengo un problema, por ejemplo, de perdonar a los demás o de perdonar cosas que me hicieron y yo no lucho contra eso, yo le aplico la cruz, exacto. Ahí en esa, y eso puede ser, digamos, para perdonar, pero para otro tipo de cosas la solución es la misma, el yugo, la cruz. Y él dice que ese yugo no es para que me aplaste, sino para matar toda esa fuerza contraria del enemigo en nuestra vida, la carne, para crucificar la carne. Ahora, bajo la misma idea de que nosotros tenemos que estar seguros de la salvación y que debemos saber que somos salvos, es que, hermano, entre otras cosas, la muerte de Jesús en la cruz no es para que nosotros estemos dudando. ¿Alguna vez usted ve a Dios titubeando ahí? ¿Será que si yo mando a mi hijo en la cruz, los hombres podrán ser salvos? ¿Será que en el trono hubo ese debate cuando el Señor, digamos, le propuso al hijo, vaya y muera por todos los que han caído? ¿Será que allí hay algún manto de duda? ¿No será que será Satanás obrando para que dudemos de eso? Yo creo que sí, más bien. Pero repito otra vez, ¿será que la muerte de Jesús en la cruz fue para que nosotros nos la pasemos dudando y desconfiando de la misericordia de Dios, del amor de Dios y del poder de Dios? Por favor. En nuestra condición humana, por supuesto, caída, no regenerada, en un proceso de santidad, que bueno, uno a veces le vienen preguntas, a mí me han venido preguntas, pero generalmente las preguntas que tienen que ver con la salvación que el Señor nos ha dado vienen cuando nosotros vamos en la vida y no como, me acuerdo que un término que se usa mucho para no usar pecado, porque hoy en día eso ofende mucho. La embarramos, el verbo que define pecado, nosotros lo llamamos embarramos, y ese verbo Dios no lo usa en ningún lado. Cuando vamos transitando en la vida, la embarramos, y claro, nos viene la sospecha, por lo que hice,
¿Y será que estoy actuando como una persona salva? Ese mal testimonio. Pero aún así uno tiene que separarse en ese momento y decir, no, yo no puedo dudar de la salvación de Cristo. Dudo de mí mismo, de mí. Puedo desconfiar de mí mismo y es bueno, eso es hasta bueno es. Que la conciencia nos redarguya, pero no podemos dudar nunca de que si hemos aceptado a Cristo de veras, somos salvos. Eso nos lo garantiza el Señor. Por eso Pablo utiliza este término, y sabemos, dando por hecho que sabemos. Y sabemos, primero, que somos de Dios. Así como nosotros somos propiedad de Él también es propiedad nuestra. Porque el que tiene es eso. Y el mundo entero bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Y qué? Y nos ha dado entendimiento para conocer. El verbo que yo coloqué arriba, para lo que mencionaron algunos de ustedes, para conocer ¿a quién? ¿Al de la duda o al verdadero? ¿Jesucristo es el verdadero o no es el verdadero? Que vino en cuerpo y carne y sangre para ¿cómo se llama? Identificarse con nosotros, ¿cierto? Para que podamos vencer al diablo y al pecado, humanamente hablando, como Él lo hizo, con una diferencia entre Él y nosotros. Él es Dios y nosotros somos criaturas. Pero nos dijo con su obra en la cruz que sí podemos vencer al diablo, sí podemos vencer la muerte, sí podemos vencer el pecado. Y nos dio el poder para hacerlo. Porque es que, mire, ya en el tiempo del apóstol Pablo, y esto es bueno decirlo por las dudas, en los tiempos del apóstol Juan y del apóstol Pablo, entró una corriente diabólica para llegar a estas verdades fundamentales de la Escritura y esta revelación. Nació el gnosticismo. Y esa corriente está rondando la iglesia todavía hoy. Que niega la divinidad de Cristo, que niega que Jesucristo vino en carne y sangre. Ese es el término que utiliza el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Jesucristo se hizo hombre. Entonces el gnosticismo, estas corrientes gnósticas, los testigos de Jehová llegan a hacer algo de eso también, porque, digamos, ellos predijeron que Jesucristo iba a venir a la tierra y dijeron que había venido en 1800 no sé qué, no vino, en 1914 no vino, y entonces dijeron, para sustentar su mentira, no, que fue que Jesucristo vino en espíritu. Hermanos, si me cuesta trabajo creer que vino así en cuerpo, ¿cómo supieron que vino el Espíritu? ¿Cómo lo supieron? Esas corrientes están dentro de la iglesia. Entonces dicen que Jesucristo no vino en carne ni se hizo hombre, sino que vino en espíritu. Un espíritu no muere en una cruz. Porque ¿cómo lo iban a ver? Si el testimonio fue que lo estaban viendo, ahí estaba, físicamente hablando. Él estaba ahí en cuerpo, bueno, con su espíritu y con su alma, por supuesto, y que murió en la cruz, y que murió como cualquier hombre. Muy bien, pero para nada, hermano. Y que todo, y lo vieron todos como espectáculo público. Y los romanos necesitaban ese escarmiento, porque era la forma de ellos de parar la maldad.
de crucificar a una persona y que todo el mundo lo viera, para que todo el mundo tuviera temor de lo que le iba a pasar a los ladrones, a los asesinos, a los violadores, a los que estaban en contra del gobierno, a todos ellos. Esa era la mejor forma del gobierno parar la maldad, crucificando a las personas. Y ellos habían descubierto, igual que los fenicios, que la mejor manera de matar a una persona y que sufriera al máximo era la cruz. Entonces, ¿quién iba a colgar un espíritu? ¿Cómo agarran un espíritu para colgarlo? Yo me pregunto. Entonces, esas ideas rondan la iglesia. Entonces dicen que Jesucristo no vino en carne, no vino en cuerpo, y que está sentado allá en el trono en espíritu y no en cuerpo, y toda una cantidad de mentiras del diablo. Juan, tiene capítulo 4 de Juan, y ahí dice claramente: y vi el cielo abierto, y vi el trono, y al Cordero de Dios a la diestra. Entonces, ¿cómo iba a haber un espíritu? Si ahí está sentado a la diestra de Dios, con un cuerpo glorificado, santo, eterno. Y así va a venir en las nubes. Porque si no viene el cuerpo, ¿cómo lo vamos a ver cuando dice que todo ojo lo verá? Entonces, estas son verdades fundamentales del Evangelio sobre la cual nosotros no tenemos que tener ninguna duda. Ninguna. Entonces yo no sé qué evangelio están escuchando, no sé qué Biblia están leyendo, no sé a quién están escuchando. Y de ahí viene todo esto de María y todo este cuento, toda esa mentira. Jesucristo vino en un cuerpo a morir en la cruz como hombre. Y no en cuerpo de cualquier otra cosa, como hombre. Repito, para identificarse con nosotros. Y ese es el testimonio que Juan aquí está dando, que Pablo está dando, a morir en la cruz, para que sepamos que estamos en el verdadero. Y dice claramente quién es ese verdadero: en su Hijo Jesucristo. Y esta otra expresión no la resisten los testigos de Jehová. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermano, yo no he visto ninguna duda, ni usando el apóstol Juan términos de duda, dubitativos, creo que se dice. Yo aquí lo que veo es seguridad. Y eso es lo que tenemos que transmitirle a la otra persona: seguridad. Ante la duda de ellos, yo tengo la verdad. Yo tengo la seguridad. Pero si no estoy seguro si yo soy salvo, entonces dígame qué mensaje le voy a transmitir al otro. Dígame. Exacto, es una lotería, ¿sí o no? Es una cosa tremenda esto. Entonces, hermano, mire, el mensaje de salvación es un mensaje claro, es un mensaje que por eso precisamente de lo que trata es de traernos la seguridad de que Dios es veraz, de que Dios aquí no está engañando a nadie, de que Dios nos ama realmente. Y la mejor forma de Dios demostrar su amor fue mandando a su Hijo a morir en la cruz. Ahora mire, Juan no está dentro de los que dudaron de Cristo, ¿no es cierto? Tomás sí dudó, pero Juan nunca dudó. Y se lo digo de esta manera para darles a entender este asunto de la comunión con Dios. ¿Usted cree
una persona que en algún sentido vivía recostado en el pecho de Jesús, que escuchaba los latidos de su corazón, yo poéticamente siempre le puedo decir que le hablaba de yo te amo, yo te amo, yo te amo, y lo sentía. Y él no solamente lo sentía, sino que lo oía hablar. ¿Usted cree que una persona que vivía en el pecho de Jesús iba a dudar de que quién era Jesús y de la obra que él iba a hacer? Y sobre todo, que fue de los primeros también que lo vio resucitado, que no necesitó, incluso, perdónenme la expresión, que incluso no necesitó verlo resucitado para creer. Porque ahí el Evangelio registra de que cuando fueron corriendo con Pedro a la tumba, el Pedro se metió de cabeza a confirmar si realmente había resucitado o no. Juan simplemente entró a la puerta de la tumba, vio y creyó, y no lo había visto. Y él es el que nos está escribiendo estas cosas. Eso es interesante cuando uno lee las Escrituras. Eso lo revela el Espíritu Santo. Él no necesitó ver a Jesús resucitado para creer que era verdad. Juan le creyó a María Magdalena, a una mujer, cuando culturalmente en el contexto no se le creía a las mujeres para nada, y menos en cosas fundamentales como esta. Cuando se oyó la noticia, ha resucitado, y fueron a la tumba, él convenció su corazón de que, porque el Espíritu Santo, acuérdense que el Señor se lo recordó cuando les hablaba de la resurrección antes de morir. Y ahí el Espíritu Santo muestra siempre una escritura, una palabra profética. Ay, se acordaron que Él les había dicho. El Espíritu Santo. ¿Y qué les estaba recordando? La resurrección. Que se levantó de los muertos. Y le agrego, Jesús está vivo. Amén. Verdaderamente. Toda la tradición celebra a un Jesús caído y a un Jesús muerto. Celebra más eso. Y el énfasis de acá, sí, eso es un hecho, no lo vamos a negar, pero el hecho de acá es un Jesús vivo, victorioso, con todo poder, con toda autoridad. Ahí está Filipenses 3, sentado a la diestra del Padre, esperando el momento para descender nuevamente en las nubes del cielo, a traer ya una redención general. La naturaleza va a ser restaurada, nosotros vamos a ser vivificados, y si estamos vivos vamos a ser transformados, vamos a estar en la boda del Cordero, a completar lo que hace falta. Falta el tiempo, falta el tiempo, pero todo se va a cumplir, ¿o no? Voy a acabar. Cuando yo digo voy a acabar es que me falta media hora. Y este es el, bueno, otra vez voy a recapitular. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. A ver, de memoria. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo.
este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo le coloqué en mi Biblia. ¡Qué declaración! Así con signos de admiración. ¡Qué declaración! El Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Imagínense. Juan también escribió, quería ver, acá, el mismo Juan 3:36, no 3:16, 3:36. Mire para que se den cuenta su forma de pensamiento en el Evangelio y en las cartas generales. Él nunca lo cambió. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Se parece al que leímos acá, ¿no? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Pare la comita esa. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Ahora sí, sino que la ira de Dios está sobre él. Es que ahí ya nos pone a temblar un poco, ¿no es cierto? Porque eso de caer bajo no caer, sino ser conscientes de que el hombre sin Cristo está bajo la ira permanente de Dios. No es que si hace algunas cositas buenas por ahí, se santigua cuando pasa delante de la capilla o delante del cementerio, va y le da un pan a un mendigo, o qué sé yo, reparte sus bienes, como dice Pablo en Corintios, y su cuerpo lo da para ser quemado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso cambia la condición del corazón de Dios respecto a Él. Y aquí nace una mentira predicada desde los púlpitos de las iglesias. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Dios está irado con el pecador. Todos los días. Y lo tengo aquí separado, hermano, para que no crea que es mentira y para que no se dé cuenta, para que usted se dé cuenta de que estamos en la onda, en un salmo. Eso que acaba de decir el hermano, y que el Espíritu Santo nos revela y la dice aquí, en el Salmo 7, versículo desde el 10, dice David, creo que es de David, sí. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra, hablando de enemigo, el impío a ratitos. No, pero si me porto bien, le aplaco la ira de Dios. Todos los días, hermano. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En el 2001, en el 2002, en el 2003, etcétera, porque no acaba nunca, infinito, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los días. Entonces, ¿de dónde se inventaron la mentira del diablo? Bueno, del diablo. De que Dios ama al pecador, pero está aborreciendo su pecado. Dios ama porque Dios es amor. Pero si no se arrepiente, ese pecador
el mismo Dios de amor lo manda a la caldera. El fuego consume. El fuego consumido. Yo digo, aquí hay que conocer a Dios, sus facetas, porque Dios es santo, Dios es amor, pero Dios es fuego. Y esa es otra mentira que manejan muy bien los testigos de Jehová. Y te usan este ejemplo. ¿Cómo un papá que ama a su hijo va a echar a un hijo a morir en una cruz de la manera como murió, o peor aún, mandar a una persona al infierno? Entonces niegan el infierno, desconocen el carácter y la naturaleza de Dios para sostener sus mentiras. ¿Así es? Y dice el 12, ya lo voy a terminar de leer ahí y te dejo. Dice, si no se arrepiente, Dios dice que Él afilará su espada, porque ya tiene armado su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de qué? Imagínense. ¿Será que Dios es efectivo con sus armas de muerte? ¿Poderosas? ¿Sí ven? A ver, Orlando. ¿Se te fue la luz? Y había otro versículo que yo tenía escogido por ahí, pero se me fueron otros salmos que yo le llamo el epitafio. Por acá es 60. Porque pues es bueno aclarar lo de la salvación, porque debemos estar seguros de la salvación, sí, y tenemos base escritural para uno estar seguro de que no debemos dudar de la salvación. Pero también la gente del mundo piensa que con sus buenas obras, que parecen a los judíos, creen que pueden aplacar la ira de Dios. O como vivimos en una sociedad mercantilista, creemos que todo lo podemos comprar y vender. Capitalista y mercantilista. y entonces sucede de que piensan que también pueden comprar la salvación. Es decir, algunos no quieren salvarse según el método de Dios, y ese es el que estamos viendo. Pero algunos se quieren salvar utilizando métodos meramente humanos y pretenden extorsionar a Dios para comprar de él salvación. Y utilizan el money, cash luna, crefo, dólar. Utilizan mucho eso, por eso los escuchan tanto. Los mercantilistas, los Telcel de la Reforma, los vendedores de indulgencias, que hoy están de moda a montones. Entonces piensan que pueden comprar de Dios la salvación. Y en el Salmo 49, por ejemplo, Salmo de los hijos de Coré, la insensatez de confiar en la riqueza. Dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. 7. Usted no lo está leyendo, hermano. ¿Qué cree? ¿Que voy a terminar si usted no abre la Biblia? ¿Qué cree? ¿A qué vino? ¿A qué vino usted acá hoy? ¿A dormirse? Ninguno de ellos. Oiga, perdón. Ninguno podrá. ¿Qué? Podrá redimir al hermano. Ni a él ni al hermano. Ni dar a Dios su rescate. Y mire que la aclaración del verso 8 es importante.
Porque resulta que la redención de su vida, primero, es de gran precio. Y segundo, ninguna plata alcanza. Si Dios te dijera que no lo va a hacer, bueno, Arturo, tú tienes ahí una platica, vamos a mirar a ver si alcanza. Vamos a negociar. ¿Tú crees que puedes comprar salvación? Ya yo te mostré cómo es que se obtiene la salvación. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. No, Señor, pero tengo un billetico por aquí guardado, unas lucas, unos dólares. Y yo me imagino que Dios, con un tono burlón, y me encanta esa expresión, me dice a mí, ¿cuánto tienes? A ver si se puede. ¿Cuánto tienes? Tengo millones y millones. Y siempre Dios te va a decir, no alcanza. No alcanza. Porque la sangre de Jesús no tiene el mismo valor de todo el dinero que tú tienes. A mí no me satisface que tú obtengas la salvación por tus propios medios, sino por el medio que yo he dispuesto, que es ir a la cruz, derramar su sangre de mi Hijo amado. Por eso hace esa aclaración en Salmo. Y dice que la salvación, de una manera distinta a la establecida por Dios, no se logrará jamás. Para que cuando muera nunca vea corrupción. Y fíjense que ese paréntesis ahí es importantísimo a la hora de nosotros compartir el Evangelio a los vendedores de indulgencias. Y allá en el verso 13 dice que creer de esa manera, porque hace todo un despliegue de esa forma soberbia de pensar que se puede obtener la salvación con un método distinto al que Dios ha establecido. Y ese camino, el camino de locura. Ahí en el verso 13 dice, pensar de esa manera es camino de locura. Mírenlo en el verso 13. Es un camino de muerte. Hay camino. Proverbio lo dice como 3 veces. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Conduce al infierno, conduce a la muerte. Así que no pretendamos negociar con Dios, ni presentar el Evangelio, como dice el hermano Jorge también. Lo que hace posible la salvación no son las ofertas, sino las demandas. Es lo que Dios exige, lo que hace posible la salvación. No lo que Dios te ofrece, riquezas, gloria y fama. Eso es consecuencia de un corazón rendido a Dios. Y nosotros anteponemos primero la bendición y nos olvidamos de la condición. Lo que no pase por la cruz de Cristo, ni bendiciones, potestativo del Padre, Él lo ha dispuesto de esa manera. Y si Él cree que eso es lo mejor, eso es lo que hay que hacer. ¿O no? Él cree que eso es lo mejor. La cruz es lo mejor para nosotros. Y Satanás viene trabajando desde hace rato, serruchando la cruz, eliminando la cruz,
Y resulta que la cruz es lo que nos salva. Yo no quiero que a mí me hablen de otra cosa distinta, sino de Cristo y Cristo crucificado. No me molesten la vida, le decía él a sus paisanos de su tiempo, en la carta a los Corintios y en muchas cartas. A mí no me molesten que con esto, que de la circuncisión, que esto y que el otro. A mí háblenme de Cristo y de Cristo crucificado. No me hablen de más. Porque yo llevo en mi carne las marcas de la cruz de Cristo. Y dice, bueno, no era una, como se llaman ahora las famosas, esas que parecen sangres y heridas. ¿Qué se llama eso? ¿Ah? Entre los católicos existe eso. Estigmatizaciones. Eso es lo más diabólico que hay. Pero bueno, simplemente me he preocupado por darles una forma más de presentar el Evangelio, de presentar a Cristo. Y aprovechando aún la tradición, porque es tiempo donde la gente piensa, la gente reflexiona un poquito en eso, aunque muchos están enrumbados, celebrando la muerte de Cristo, imagínense. Vamos a estar en pie, por favor. Le damos gracias al Señor. Por la buena noticia.